Muy buenas noches. El pasado miércoles 4 de agosto, cuando en el país se celebró el Día del Periodista, obviamente, como hemos dicho, hay dos fechas, está la del 9 de febrero igualmente, la Gobernación de Santander premió en un concurso que ha sido reconocido por su calidad, por su sana competencia y sobre todo por el estímulo económico a dos grandes comunicadores periodistas de Santander. Nos referimos a Fernando Fiallo Puerto y a Héctor Gómez Cavaric, con una diferencia de 2 años entre los dos de edad o del ejercicio del periodismo, cualquiera de las dos circunstancias. Pero lo cierto es que dos periodistas que han trazado una pauta muy grande en lo que ha sido su desempeño profesional, no solamente en Santander, sino desde aquí, en el departamento, para el país. Hoy nos acompaña en el estudio Héctor Gómez Cavaric, nos acompaña Luis Fernando Fiallo Puerto, que hace parte de este staff periodístico de Oro Noticias en la actualidad, como en su momento lo hizo igualmente Héctor. Héctor, bienvenido a este especial de protagonistas esta noche, hoy sábado, y felicitaciones por ese reconocimiento y justo cuando usted en este 2021 celebra las bodas de oro de ese ejercicio exitoso en el campo del periodismo. Muchísimas gracias, Carlos Julio, usted es muy generoso. Claro, Fernando sí, es más viejito que yo, me lleva yo creo que más de 2 años de edad y más de 2 años de ejercicio. Luis Fernando Fiallo Puerto, pues claro, más de 50 años, como dice don Héctor, no le quitamos el sombrero. No, más. Eso yo creo que 51. Tiene como 60 51, por ahí. 52. Bueno, Fernando, 52. felicitaciones igualmente, es un reconocimiento muy importante que ha hecho el jurado calificador, coordinado por nuestro colega Jairo Giraldo, pero en cabeza de nuestra gran periodista también, Claudia Palacios. Fernando, felicitaciones. ¿Y qué significó esa noche usted recibir ese premio cuando usted igualmente había sido postulado 1 año más atrás, o 2 años atrás, porque en el 2020 no hubo por la pandemia, pero había sido igualmente postulado por las agremiaciones periodísticas? No, pues mucha satisfacción y en realidad lo siente uno en el alma porque es el resultado prácticamente en la parte sentimental de un ejercicio muy largo. Sí, son 52 años ejerciendo el periodismo desde 1969. Esa ceremonia fue muy especial y yo lo decía ya por una razón especialmente, y es que vimos que hubo muchos jóvenes premiados. Sí. Y esto significa que sí se está presentando una renovación en el periodismo y una renovación saludable. Y significa que ya nos tocó salir a la brava, ¿no? Pues vamos a ver hasta cuándo nos dejan, ¿no? Sí. Bueno, son 2 decanos, son 2 verdaderos maestros del periodismo. He podido compartir con los 2 y la verdad es una retroalimentación muy importante porque en el día a día, en este ejercicio del periodismo y con la innovación, las nuevas herramientas tecnológicas, sí que se hace necesario estar actualizado. Y como ustedes lo hablan, pues a veces los jóvenes dicen, oye, ¿y quién es ese viejito allá que le entregaron el premio? ¿Y quién es ese señor allá que subió allá con chivera? ¿Quién es él? Eso suele suceder no solo en el periodismo, sino en las distintas actividades, en las distintas profesiones. Cuando pasa el tiempo y se olvida quiénes son. ¿Quién es Héctor Gómez Cavaric? Esa noche, Carlos Julio, en el Cerro del Santísimo y en Zapatoca me pasa con frecuencia, se me acercaron 2 o 3 muchachos y muchachas y me decían, después de que me entregaron el premio, porque antes nadie me saludaba, me conocía, porque no sabían quién era yo, no me habían visto, y además uno con la careta esa que nos favorece a los feos. Entonces cuando ya me entregaron el premio me acercaron, ay, usted es fulano de tal, sí. Mi abuelito lo escuchaba ya cuando estábamos en la casa. Por supuesto. A ver, ¿cómo fue el inicio de Héctor Gómez Cavaric en el periodismo? Yo le confieso igualmente, cuando empecé el periodismo lo escuchaba. Además, un buen tono de voz, una vocalización muy precisa y sobre todo un buen concepto de redacción en la noticia. Dios le pague su generosidad, Carlos Julio. Pues yo empecé a finales del año 71 en Radio Bucaramanga, con la familia Sorzano, con Jairo Sarabia, que fue mi maestro, le rindo gratitud en donde él se encuentre en el más allá. Pasé ahí a RCN 2 años, me llamaron de allá, luego me llamó don Jaime Ardila Casamijana, dueño del espacio en Bogotá, fui jefe de corresponsales y de información 1 año, y luego el director nacional de RCN, el gigante Orlando Cadavid,
me ofreció la dirección de RCN en Bucaramanga porque Jairo Saravia se iba a trabajar al tiempo. Entonces volví a RCN en el 75, 76, y estuve hasta el 97, 22 años con ellos. Luego tuve la fortuna de trabajar con ustedes, alquilé un espacio posteriormente aquí en el TRO, luego alquilé otro espacio en TVC, estuve en Radio Primavera, hasta que me llegó la edad de la pensión, viejito. Sí. Entonces, hasta luego el amigo. Cuando recibí el primer cheque de la pensión, le dije a mi mujer, chao, para Zapatoca. ¿Qué hago aquí en Bucaramanga? No, aquí ya a la ciudad le queda grande a uno. Bueno, esa es la primera parte, iremos con varios fragmentos. ¿Cómo fue el inicio de Luis Fernando Fiallo Puerto? Bueno, el inicio mío fue en el 69, ya lo dije. Yo tenía 2 años de haber estado estudiando en Bogotá, en la Universidad de América, y tal vez por un poquito de falta de juicio. Como siempre. Exacto. Mi padre insistió en que me viniera a Bucaramanga. En ese momento no se pudo hacer el enlace con la UIS porque no cuadraba el programa académico. El pensum. Pero entonces, mientras esperaba una reforma anunciada que haría la UIS y en el país para unificar los programas, pues mientras tanto mi papá era muy amigo de Próspero Rueda. Y a través de Próspero Rueda, que era el jefe de redacción de Vanguardia, el hombre fuerte de toda la vida. Terminó como subdirector. Claro. Sí, exacto. Y entonces Próspero inmediatamente... El patrón. El patroncito. El patroncito. Me abrió las puertas allá y ahí mismo, desde ese momento, sentado en una silla de periodista hasta ahora. Sí. ¿Y lo que usted se imaginó en esa época que iba a ser periodista? Quizás no. Quizás cuando empecé a muy poco tiempo, tal vez sí, porque le fui cogiendo mucho cariño al trabajo. En Vanguardia tuve una recepción muy buena y gustó mi trabajo también. Estaba al lado de personas que me guiaron, me ayudaron mucho en ese proceso, como Clemente Toscano, que era el entonces jefe de redacción. Y otro que estuvo muy al lado de nosotros fue precisamente, lo pasaba ya todo el día, era Luis Enrique Figueroa. Claro, Figueroita. Mi padrino. Claro. Sí, claro. Exacto, y Figueroa, eso era la parte jocosa siempre del programa, cuando salíamos a la cafetería o más, porque él llegaba, era tomando el pelo, y todo dentro de esa gran cultura de él, que era Ave María. Por eso el premio se llama Luis Enrique. Cultura y pluma. Y pluma, porque la pluma de Figueroa, el que lo oía hablar no creía que él escribía tan bien. Pues él hablando era un campechano. Claro, López Miquelsen, en su campaña política, se lo llevaba a que lo acompañara a recorrer el país para que lo distrajera con su cultura, con sus conocimientos universales, pero para que también lo hiciera reír, porque manejaba las dos cosas. Y en el Festival Vallenato, en su Valledupar, también fueron muy ligados. Me contaba mucho Luis Enrique Figueroa, porque nos acompañó a nosotros en el año 1984, nos fuimos en un carro, lo montamos, nos fuimos a Valledupar para pedir la sede, un congreso de la COR que era en Valledupar, para que lo hiciéramos en Bucaramanga en el año 86, que evidentemente lo hicimos, que a propósito ese congreso lo presidió, usted se acuerda, Fiallo, Carlos Ardila Lule. Sí. Gracias a Rodolfo González García, que en paz descanse, entonces Contralor General de la República, y logramos que el doctor Ardila estuviera también por instancia de Luis Enrique Figueroa. Que esa noche, usted sabe que Coca-Cola y Postobón eran como el agua y el aceite. Claro. Y esa noche Rodolfo González consiguió un patrocinio con Coca-Cola y estando al lado del doctor Ardila. De Postobón. Pero las cosas de la vida... Mire, vida... si para nosotros los empleados de la organización Ardila Lule era pecado tomar Coca-Cola. Claro. Pecado, sí, claro. casi causal de expulsión. De cancelación de contrato. Bueno, y de ahí, Vanguardia Liberal, ¿cuál fue la vida posterior de Fernando Fiallo? De ahí estuvimos casi que con el mismo equipo, pasamos al frente, pero muy poco tiempo, porque nos llamó Norberto Morales Ballesteros para ser parte desde el 72 en el Liberal de Santander, cuando se fundó. Esto fue en la calle 42, en esa sede ahí un poquito arriba de la 15. Ajá. Ahí se inició ese periódico, era Norberto, los socios con José Luis Mendoza, en esa época, y Edgar Castellanos. Cuando entonces la Confederación Liberal de Santander. Que exacto, la Confederación. Y un poquito después montaron la Confederación. Sí, la Confederación se montó ahí en el camino. Un poquito después. Exacto. ¿Y usted también estuvo en radio? Estuve también en radio una época, un año quizás, simultáneamente. Usted fue competencia de Héctor.
Usted en Sí, yo Caracol y Héctor en RCN. con Caracol, en ese entonces el gerente era Rafael Pérez Martínez aquí. Sí, don Rafael. Pero fíjese que era una sana competencia Sí. en donde no había una rivalidad agresiva. Había respeto. Mucho respeto y las discusiones nunca eran contra la persona, contra el periodista que escribía, sino contra el tema. No contra porque el respeto entre los colegas siempre ha de existir. Mire, era tan sana esa competencia que nosotros todos los días salíamos a buscar noticias Juntos. cogidos de la mano Sí. Jairo Sarabia, que estaba en Todelar, Mario H. Ortega en RCN y yo estaba en Caracol. Claro. Y los tres hacíamos todo el recorrido. Hacían la ronda. Hacían la Inclusive ronda. recuerdo mucho que entrábamos a la alcaldía, al despacho, porque nosotros no entrábamos por la puerta ahí, sino por la trasera, Sí. donde entra el alcalde. Por la puerta secreta que tienen todos Por la los puerta gobernantes. secreta, y encontramos a José Luis ahí y decía, miren ahí todos los papeles que hay ahí y saquen Claro, de ahí es que- todas las es que- noticias es que que- quieran. Un libro abierto. Administraciones. Todo, un con escritorio libro abierto. Carlos Julio, primero eran libro abierto porque no había chanchullos, entonces no Sí. tenían nada que esconder. Eso, mire, aquí está todo. Pero además, es que en esa época uno sí hacía el recorrido por las fuentes informativas, uno iba Había a buscar reportería. la noticia. Había Exacto, no era Hoy copiada. tranquilamente se sientan en el escritorio con su computador, con su celular. Las entidades les mandan los boletines, les mandan las grabaciones con los funcionarios. Eso es todo lo que hacen. Listo. Copia y pegue además. Sí, claro. Además pegue. Copia y pegue. Sí, Copia y pegue. A veces copian mal. Sí, claro, y pega mal. Más de Yo no una olvido vez. un famoso jefe de redacción, no digo el medio, en un principio, que llegó y en medio del trabajo que nos recibía a todos nosotros, tenía una página que llamaba Espacio para los Boletines. Jurado. Y los transcribía textualmente, sin ningún problema. Y los periódicos de dificultades económicas que no tenían una nómina muy grande, como el Diario del Oriente, por ejemplo, el De José Deber, Manuel Jaime de Espinosa. el Deber de Granoemute. Sí, el diario de Bucaramanga, que el se diario fundó Grupo Bucaramanga. Poco, de Óscar Martínez. Claro, Salazar. entonces Sí, sí. ellos copiaban mucho las noticias de la radio. Entonces ponían una grabadora a la hora de los noticieros y luego desgrababan y las publicaban exactamente, hasta sin crédito. Sin crédito, sí. Vía RCN. Vía No, Caracol. que iban a decir nada, ¿no? Eso no Y las decía noticias nacionales eran sacadas del y las radio, internacionales, copiadas todo. y las internacionales. La que sí tenía pues garantías en ese entonces, pues era pues, los lectores de Vanguardia por las agencias. Vanguardia, como siempre, ha sido el las periódico agencias. de más capital económico, mayor posibilidad de contratación de personal, y ellos tenían los servicios internacionales que en esa época llegaban era a través del Telex. Del Teles, Sí. del Teles, sí. Y luego fue parte fundadora de Colprensa, que fue Colprensa. presidida por Orlando Por Cadavid Orlando Correa, Cadavid, cuando claro. se retiró de RCN. Héctor, Fernando, se habla de esas dos etapas que ha tenido el periodismo y las he compartido. Se dice que el periodismo de los 70, del 80 hacia atrás fue un periodismo muy bueno, fue un periodismo bohemio, pero un periodismo donde la crónica realmente no había formación, era un periodismo empírico, pero muy bien jalado, muy bien responsable. Hoy, precisamente, esos géneros, lo decía Juan Gosaín recientemente, una entrevista que le leí en El Tiempo, regresando de Tokio, donde decía que lastimosamente la crónica, que es un género que a él le apasiona, ha desaparecido. Claro. En esas etapas del periodismo de Héctor Gómez y de Luis Fernando Fiallo, ¿cómo las muestran? ¿Cómo la vivieron? Pues sí, es cierto. Entre otras cosas, recuerde que yo trabajé con Gosaín como 15 años. Ajá, sí, también. Pues la verdad es que sí, la crónica ha desaparecido, el reportaje también ha venido desapareciendo. Hoy aparece mucho boletín en los medios informativos y es una lástima, ¿no? Porque entonces ahora la tecnología está por encima de la capacidad del ser humano. Entonces ahora las redes sociales están contribuyendo a prostituir a los medios de información también. Existe mucho facilismo. Antiguamente era arduo el trabajo intelectual del reportero, del periodista. Tenía uno que salir a untarse de barro, ir a buscar la información y luego llegar a la creación de la crónica o del reportaje o de la noticia. Sí, no quiero ofender a nadie, pero lamentablemente hoy el periodismo es más mecánico que producto de la razón. Perfecto, Luis Fernando. Sí, es decir, en comparación con los tiempos actuales, buscar documentación sobre un tema
o algo, ese que dice Héctor que se te tocaba salir a buscarlo. Obvio, es lo mismo que pasa con los estudiantes. Los estudiantes, o nosotros mismos cuando fuimos estudiantes, teníamos que ir a las bibliotecas a consultar y si estaba el libro o no estaba y se conseguía, o si ya habían llegado los compañeros y lo habían solicitado. Hoy no es sino prender el internet y tenemos toda la mano. Eso sucede con el periodismo para documentarse uno sobre la actualidad. Es decir, más demora el hecho en producirse que ya estar difundido por todos los canales y por vía internet. Hoy se necesita que el periodista tenga más astucia. ¿Cómo darle vuelta a una noticia? ¿No? Claro, sí, claro. Presentarla porque todo el mundo, es decir, hoy todos son periodistas. Y además hoy hay un animismo, porque entonces las agencias le envían la misma noticia con la misma redacción y el mismo enfoque y hasta el mismo titular a diferentes medios y todos publican igual. Porque desprecian la intelectualidad de la persona, del reportero, y el reportero a su vez se volvió perezoso y acude a la tecnología. Lo único que cambia es la información, lo único que cambia es la información política, que cada uno la acomoda a su manera. De acuerdo al medio, de acuerdo a la conveniencia del medio. De los jefes del medio. Héctor, usted en esos 50 años de periodismo pues ha tenido muchas anécdotas, ha tenido igualmente pues muchas historias importantes, igualmente que don Fernando Fiallo. Pero vamos a una pausa comercial, estamos hablando muy sabroso con dos grandes colegas, dos veteranos hombres de la comunicación aquí en Santander y en el país. Vamos a una pausa y al final estaremos con esos detalles, pero también con un hecho muy particular que hoy lo estamos viviendo, que es el tema de la calamidad, llamémoslo así, que se vive en estos momentos en el área metropolitana y otros municipios a raíz del tema del Carrasco. Hace muchos años se ha dicho que el Carrasco se tenía que cerrar, pasaron alcaldes, que luego lo hacemos, que nos amplían el plazo y hoy se está viviendo realmente un drama que puede tener graves consecuencias en el tema de salubridad pública. Esto será después de la pausa comercial.